Anita, no hay. Estuvo a punto. Pues sí es lo que dicen los chivermanos que le ayudaron los árbitros al Cruz Azul y ya sabes. Digo, a mí la verdad sí me hubiera gustado que hubiera ganado Pumas porque pues ya tiene muchos años que ha estado en el limbo futbolístico y en el caso de Cruz Azul, bueno, pues tiene muchísimo soporte económico, mucho poder económico, ya Y le surge, era, ¿verdad? Le surgía esa victoria. pues sí, era urgente. Y luego este cuate Rotondi, que ya ves que había estado en la lupa porque había cometido errores muy puntuales y muy sospechosos en las finales contra el América, ¿no? Ahora se sacó la espina. Sí, por lo menos. Serge, pásame tu WhatsApp, güey. Te manda saludos, Sergio, Ah, bueno, un abrazo, alias el Choco. el Choco. Bueno, pues mucho gusto, saludos, saludos, saludos. Qué bueno Ya que está bueno, también oiga, aquí desde Hermosillo, Maximino. Max. saludos, saludos a todos, con todo gusto. Ahí está don Enrique también. ¿Qué hubo, Enrique? Está Enrique Ballesteros también. Ballesteros. Muy bien, saludos, con la Igualmente, Biltri. Manuel, Enrique, Samuel, buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas tardes. Buenas Aquí Oye, andamos tardes. todos. Enrique, te platico. Vamos a empezar primero ahorita con Manuel, Ujú. 45 minutos. Sí, señor. Y luego como 3:25, 3:30 ya seguimos con tu parte. ¿Te parece? Él va a Me, tener el antecedente y tú ya nos platicas me parece muy bien, tu perspectiva. Muchas gracias. pero aquí me Bueno, quedo, ¿eh? pues, Voy a estar de Sí, oyente, por claro, supuesto. claro. ¿Ya conoces hombre, a Enrique? Enrique, ¿conoces a tu tocayo, Ballesteros? No tenía yo el gusto, pero mucho gusto, tocayo. Mucho gusto aquí. Saludos desde Hermosillo. Creo que a Manuel Alcántara ya lo habíamos escuchado antes, ¿verdad? Ahí sí, con las cifras. sí, con el tema ¿cómo se llama? De los mundiales de fútbol, que tú sabes, es un tema muy amplio, muy vasto. Es difícil tratarlo en muy pocos minutos, pero bueno, pues ahí hicimos lo posible. En esta ocasión espero que no nos vaya a ocurrir lo de la falta de tiempo. Me voy a ir hecho la raya, tratando de hacer una breve redacción de la historia de la participación de la selección mexicana de fútbol en los mundiales y que pues espero que resulte interesante para todos. Bueno, pues voy a iniciar, si tú me permites, Samuel, así rapidísimo, para irnos lo más rápido. Ahora sí, también pedirte, Samuel, para compartir pantalla. Sí, ella Este, puedes compartir. déjame ver si ahí la ven o no la ven. No, Todavía ¿verdad? no la vemos. Déjame, un segundito nada más, por favor, porque, Con calma. En lo que se van conectando ahorita las personas son 2:30 en punto. correcto. Ya sabes que yo soy de la vieja guardia, pues no estamos tan, ¿cómo se llama? Enganchados en estos rollos de la tecnología, pero Ahí hacemos va, ya nuestro se está mejor. abriendo, ya se está abriendo. ¿Cómo que no? Ya se está abriendo. Ahí va. A ver. Ya eres nativo digital, güey. No, la verdad todavía estamos Este, muy muy escasos en escaso. conocimientos tecnológicos, Ahí pero está, ya siempre vemos haciendo. todas tus carpetas. Ahí puedes seleccionar tu Voy a presentación. seleccionar la presentación. Ahí va. Ojalá que no nos haga travesuras. A ver si quiere. Ahí va. ¿Siempre tarda así un poquito o Sí, está sí, sí, en lo que agarra, le tienes que dar doble clic para que te Sí, seleccione. ya le di, pero con todo para. Ahí está, mira, está Ahí está corriendo. pensando. Es correcto. Digo, no está tan difícil. Si yo lo puedo hacer, pues cualquiera, yo creo. Ahí va, creo que ahí va. Hasta 3 clics, exactamente. A ver, ahí va. Mira, Sergio, me mandas tu WhatsApp por correo, ¿no? O no sé si ya lo pusiste por acá, no sé.
Ahí está como que quiere, está lentón, pero yo creo que sí, sí la vamos a librar. Ahí la llevamos. Mientras les voy leyendo algo que es muy, digamos, muy ad hoc para la introducción. México ha participado en 17 mundiales y ha conseguido la cifra de 17 partidos ganados en 60 juegos disputados, lo cual realmente pues es un poco pobre con toda sinceridad. Eh, Tiene aún supremacía numérica en su área natural de competencia, que es la CONCACAF, pero dista mucho de estar cerca de los países líderes y hegemónicos del fútbol a nivel global. Su identidad es tricolor, así lo conoce el mundo futbolístico, es el Tri, aunque en realidad es bicolor porque somos líderes en una área natural de competencia todavía, en números, así está perfectamente demostrado, aunque ya tenemos soplándonos las espaldas a Estados Unidos, sin duda. Vamos a ver algunos números relativos acerca de eso un poquito más adelante. Y por supuesto estamos a notoria distancia de las grandes potencias, lo que nos hace ser de oro en nuestra región y de bronce en otro ámbito mayor de competencia. ¿Qué hace falta para competir con éxito y aspirar a conquistar la cúspide más elevada, un título del mundo? Pues yo los invito a que puedan ustedes conocer y en breve yo haré la presentación de cuándo México será campeón del mundo categoría absoluta. Es el primer libro que voy a publicar de 14 que ya tengo escritos, pero es el primero, es la punta de lanza. Ahí viene un estudio tanto numérico, histórico, anecdótico y hasta psicogenealógico de la selección mexicana de fútbol. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación que la he titulado Bicolor, Tricolor o Tetracolor. Inútil, absolutamente Manuel, inútil es. Sí, un nada más para darle la bienvenida, pues estamos en el seminario sobre el Mundial. Esta es la sesión número 10. Hoy es martes 25 de mayo. Estamos ya aquí con nuestros invitados. El día de hoy vamos a hablar del equipo de la selección varonil. Primero empezaremos aquí con nuestro buen amigo Manuel Alcántara y después continuaremos con Enrique Ballesteros. Y bueno, no sé, Enrique, si quieras comentar algo antes de ya seguirnos con la presentación de Manuel. Pues comencemos porque sí, Manuel trae el buen material, entonces hay cosas que hay que darle marcha de una vez y ya platicaremos al ratito sobre el simbolismo del actual llamado del seleccionador nacional, al cual ya apodaron el Santana del fútbol, el Santana del Tri, ya veremos por qué, pero adelante con don Manuel porque sí, él trae la historia pura. muchísimas Tú, gracias, Enrique. tiburón, ¿algo que quieras decir? Samuel, sí especifica a quién Enrique te vas a Tiburón, referir, sí, por favor. tiburón, tiburón. Bueno, acá como me conoce algunos amigos, pues adelante con esto del equipo de la selección nacional mexicana, que en mundiales pasados recuerdo que se le ha dado una gran expectativa, se ha inflado y tal cual. Yo creo que las decepciones al no avanzar tanto han sido catastróficas tal vez, y en esta ocasión parece que al equipo tricolor no se le ha dado esa relevancia, tal vez precisamente por las incertidumbres futbolísticas, y a lo mejor en una de esas nos da una sorpresa ahora sí en este mundial. Bien, pues saludos desde Hermosillo y empecemos. Bienvenido, Manuel, Perfecto. adelante, te escuchamos. Perfecto, con todo gusto. Bueno, les comentaba, es realmente inútil o un poquito subjetivo el intentar traducir y plasmar una correcta fotografía de la realidad de la selección mexicana de fútbol sin adentrarnos en una profunda radiografía histórica. Por ello, les he preparado un análisis del proceso histórico que ha pasado el Tri en casi un siglo ya de su trayecto en la Copa del Mundo, puesto que fue de las 13 selecciones que inauguraron los mundiales de fútbol en Uruguay en 1930,
Y a este análisis muy breve le he llamado la selección mexicana de fútbol bicolor, tricolor o tetracolor. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a irnos en un viaje en el tiempo de Uruguay 30 a Suecia 58. Esa es una etapa trágica del fútbol mexicano de aprendizaje constante, continuo, en donde literalmente México pasaba por un nivel de amateurismo y en los mundiales pues fue muy notoria esta condición, pues acumuló 9 derrotas consecutivas en los años mozos. En el Mundial de Uruguay 30 practicando la regla del 3 derrotas por 3 goles de diferencia cada una. En la inauguración de todos los mundiales perdió 4-1 con Francia, luego se perdió 3-0 con Chile, luego 3-6 con Argentina. Por cierto, con un dato ahí interesante, probablemente es el único mexicano que le ha metido un doblete a una selección de Argentina algún día en una competencia oficial. Manuel Rosas, orgullosamente atlantista y sin embargo perdió Chaquetas México. Rosa, un conocido. El Chaqueta Rosas, así es. 6-3 perdimos con Argentina, 3 derrotas. Vamos sumándole para que vean ustedes este récord patético de 9 consecutivas. En 34 no México había clasificado a la Copa del Mundo y Estados Unidos nos hizo el favor de eliminarnos. Y digo que nos hizo el favor de eliminarnos porque el 27 de mayo del 34, cuando hubo 7 inaugurales en Italia 34, que se jugaron, perdón, 8 inaugurales, todos los partidos se jugaron el mismo día, a la misma hora. Italia aplastó a Estados Unidos 7-1 en lo que se puede considerar el marcador de un inaugural más amplio en la historia de los mundiales. Y Estados Unidos nos había eliminado una semana antes en Roma, ante los ojos del duce Mussolini. Nos ganaron 4-2 con un pócar de un repatriado, Aldo Donelli. Con esos goles de Donelli se eliminó a la selección mexicana para el Mundial de Italia 34. En Francia 38 Puedes activar tu presentación con la palomita acá abajo, la copita invertida. Si le das para que se vea completa la pantalla, abajo, a ver, abajo, abajo, acá, ¿a dónde? abajo donde está la línea que dice menos y más, hay una A copita ver, invertida. Abajo, abajo, en compartir presentación. compartir presentación No aquí. es activar presentación, o sea, ya estás en la pantalla, aparece Sí, un librito acá abajo, en la parte de abajo dice notas, luego hay 3 iconos, abajo, aquí no, abajo, 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 baja, baja, tu abajo. cursor, hasta la Ya lo última puse línea, hasta abajo. ahí Sí, a la derecha, a la derecha, a la a derecha la donde pusiste el derecha, cursor, acá. esa copita de al lado, no, a la Aquí izquierda, la esa copita, copita, aquí. ahí Órale, ahí va, va. ahí está Ah, ya, ahora mira, sí, maravilloso. venga. Ahí está, ahora sí, ya estuvo mucho mejor. Muchísimas gracias, Samuel. Perdón por esta ignorancia tecnológica. Ahí va. Entonces, 3 derrotas por 3 goles de distancia en Uruguay 30. Seguimos sumando derrotas. En Brasil 50, en la inauguración de Maracaná, México jugó contra Brasil y también el inaugural de ese cuarto mundial y se perdió 4-0 con Brasil, siguiendo con otra derrota contra Yugoslavia 4-1 y otra contra Suiza 2-1. En ese partido el, el primer gran ídolo del fútbol mexicano, Horacio Casarín, que fue varias veces campeón tanto de liga como de copa y campeón goleador con Necaxa, y también gran jugador y goleador con el Atlante. Fue el único anotador en ese partido contra Suiza. Llevamos 6 derrotas consecutivas. La séptima fue contra Brasil de nueva cuenta en Suiza 54. La octava contra Francia en un marcador muy polémico porque de último minuto se le marcó un penalti en contra a México que le impidió lograr un empate, un muy meritorio empate porque iba perdiendo 2-0 y el árbitro marcó un penalti rigorista de último minuto que convirtió Raymond Copa y México perdió octavo partido consecutivo. Ese fue en Suiza 54. En Suiza solo se jugaron 2 partidos. Así estaba el formato de competencia. Eh, y luego en Suecia 58, en el inaugural de ese mundial, pues Suecia, por supuesto, pidió jugar con México, ganó 3-0 sin problemas, novena derrota consecutiva. Camerún estuvo a punto de
hacernos compañía en este récord fatídico de 9 derrotas consecutivas. En Qatar 22, pero después de haber perdido con Suiza 1-0, empató a 3 con Serbia y dejó en 8 derrotas consecutivas su récord, la selección de Camerún. Bueno, seguimos. 9 derrotas en fila. Definitivamente en aquellos entonces, el Arlequín. Todo mundo quería jugar con la selección mexicana. Lamentablemente, en la mente de muchos especialistas del periodismo deportivo, queda estacionada en su mente esta realidad patética del fútbol mexicano. Pero recuerden que esto pasó hace un siglo. Esto ya no es la realidad actual de México. La segunda etapa es del primer empate al primer triunfo. El primer empate se consiguió contra la selección de Gales en un gol de último minuto, al minuto 89, anotó un jugador que en ese entonces militaba en las filas del Cuautla, imagínense ustedes, pero fue un gran futbolista del Irapuato, Jaime Belmonte, el héroe de Solná, le dio el empate a México de último minuto contra Gales y fue el primer punto que consiguió México en un mundial. Y de ahí nos vamos a otra derrota inmediata contra Hungría en ese Mundial de 58 por 4 goles a 0. Y los dos primeros partidos de Chile 62, que se perdió también con Brasil, con el Brasil de Pelé, uno de los equipos más poderosos que se haya presentado en una Copa del Mundo. Y después, con una muy mala fortuna, en un gol eh, de último minuto de Joaquín Peiró de la selección española, cuando México había dominado todo el partido, pero el cáncer histórico de México, no saber meter goles, pues le pasó factura. Perdió México 1-0 con España y por fin, después de todo esto que platico, en el partido 15 de la selección mexicana en mundiales, el primer triunfo. 3-1 sobre la selección de Checoslovaquia, que a la postre fue subcampeona del mundo, y además remontando un score adverso desde los 13 segundos, desde los 13 segundos, anotó un gol, un checoslovaco que me parece que se apellida Masek, y y México vino de atrás y ganó ese partido por primera vez, un triunfo en un mundial 3-1. Esa es la segunda etapa del fútbol mexicano en este proceso histórico. En México 70, bueno, después en 66 vino un mundial donde Ignacio Treyes practicó el catenacho a la mexicana, el cerrojo a la mexicana, y se obtuvieron 2 empates contra Francia y contra Uruguay, y también jugando al cerrojo, pues una derrota, digamos, bastante tranquila, 2-0 contra el anfitrión Inglaterra. En 70 llega un tenue bálsamo inmerso después de un mar de descalabros. En México 70, que para mi gusto y con todo respeto de la opinión de cualquier conocedor de este tema de los mundiales, para mi gusto ha sido el mejor mundial de todos los tiempos porque hay múltiples razones para decirlo, solo que eso es de un tema específico, de una presentación específica, pero sí les puedo decir algunas cositas. Ahí se dio la revancha de Wembley, ahí se dio la revancha del Maracanazo, ahí se dio el partido del siglo, el juego del siglo, ahí se dio una de las mejores finales de todos los tiempos, con una orquesta sinfónica de Brasil jugando de verdad por nota en la final contra Italia y goleando Italia 4-1. Un Brasil de otros tiempos que incluso es la única ocasión que un equipo, que una selección ha iniciado un mundial goleando y terminado un mundial goleando. Brasil 4-1 a Checoslovaquia en el primer partido en ese mundial en el Estadio Jalisco y en su grupo, y en la final 4-1 contra Italia. Pero volvamos al tema de México, un tenue bálsamo inmerso en un mar de descalabros. Ahí está el gol de Gustavo Lalcón Peña de penalti contra Bélgica. Ese triunfo de 1-0 le permitió a la selección mexicana clasificar por primera ocasión a cuartos de final en un mundial, y además ahí se inauguró el festejo multitudinario clásico del Ángel de la Independencia después de que México consiguió ese triunfo 1-0 sobre Bélgica y clasificó a cuartos de final.
para después, de una forma inmediata, pues perder lamentablemente 4-1 en la Bombonera. Pero después viene una etapa que la podemos llamar una etapa de transición terrible, que fueron los hexagonales, tanto en Haití como en Honduras, que impidieron que México pudiera estar presente en Alemania 74 y en España 82 y en el Inter pisar el hoyo negro más terrible de la historia del fútbol mexicano en Argentina 78, con derrotas tremendas: 3-1 contra Túnez, 6-0 contra Alemania y 3-1 contra Polonia. Una tercia de hoyos negros terrorífica, para variar, con errores terribles de orden político. El director, el jefe de la CONCACAF, el presidente de la CONCACAF era Soria Terrazas. Era un mexicano que, por supuesto, pues estaba muy metido en asuntos de negocios y permitió que se hicieran los hexagonales en un solo país. Así fue como México vio las de Caín en Haití en 73, incluso perdiendo terriblemente 4-0 con Trinidad y Tobago y quedando fuera del Mundial de Alemania, y en Honduras perdiendo también la oportunidad de clasificar a España 82. A España 82, como ustedes recordarán, clasificaron Honduras y clasificó El Salvador, que se llevó la goleada más grande de la historia de los mundiales, 10-1 contra Hungría. Bueno, esa tercia de hoyos negros, los hexagonales y Argentina 78, mejor los pasamos a la historia. Sí quedaron ahí, pues por supuesto, eh, escritos en una de las historias más trágicas de este proceso de la selección mexicana de fútbol. Y para no, vamos, como cereza del pastel de esos tiempos caóticos, está lo de los cachirules, que le impidió a México poder llegar al Mundial de Italia 90, siendo eliminados por la FIFA 2 años de toda competencia internacional por el asunto de los cachirules. Bueno, en 86 nos llegó un Mundial de rebote, que por cierto ha sido la mejor participación de México en un mundial, en donde se perdió una oportunidad histórica de trascender en el partido contra Alemania jugado en Monterrey. Este es el mundial, el único mundial donde México no ha perdido ningún partido en tiempo regular. Eh, Acuérdense que se le ganó 2-1 a Bélgica, se le ganó a Irak 1-0 y empatamos con Paraguay 1-1. En octavos de final, el golazo de Negrete para vencer a Bulgaria 2-0. Y luego fuimos a Monterrey a jugar el cuartos de final contra Alemania, un partido muy ríspido, muy poco espectacular, de muy pocas llegadas, donde México tuvo oportunidades. Un árbitro colombiano nos privó del triunfo, marcando quién sabe qué, e invalidando un gol del Abuelo Cruz, que le pudo haber dado el pase a semifinales a México. Al final la historia está escrita: México se quedó en cuartos de final, perdió en penaltis 4-1, y ese mundial de rebote lo recordamos con mucho cariño, porque realmente México se la rifó y fue cambiando la cara de su historia futbolística. Empieza el parteaguas del fútbol mexicano, sin duda, en la Copa América en Ecuador en 1993. Ahí está el gol que mete Ramón Ramírez en la semifinal contra el equipo anfitrión Ecuador. México venció 2-0 a Ecuador en esa semifinal, llegó a la final contra Argentina y Batistuta metió un gol, el gol del triunfo para Argentina, pero México mostró sin duda otra cara y otra, digamos, dimensión. México empezó a tener jugadores que mostraron carácter, que mostraron personalidad, que mostraron nivel y que no se arrugaron en ningún momento. Entonces vamos ahorita ya a cambiarle el chip a la historia. Y vuelvo a lo mismo: muchísimos periodistas deportivos, yo tengo la suerte de conocer a varios, los estimo, cada vez que los saludo me da muchísimo gusto, por supuesto, pero siempre les comento lo mismo: hay que echarle un ojo a la historia para entender cuáles son los procesos. Lo que voy a mencionar a continuación dista mucho de ser una simple fotografía numérica.
es de hecho el retrato de una nueva historia. 2 veces subcampeón en la Copa América, 93 y 2001. 3 veces tercer lugar en ese mismo torneo, el más importante a nivel selecciones en el continente americano. 3 veces tercer lugar, 97, 99 y 2007. En muy pocas participaciones, 11 para ser exactos. Campeón de la Copa Confederaciones en 99. Muchos periodistas deportivos que se dedican más bien a lo mordaz dicen, pues es que no fue la selección brasileña de primera. Señoras y señores, campeón de la Copa Confederaciones y puntos, se acabó. 2 veces más en la campeón mundial, 2 veces en la sub-17 y 2 veces subcampeón y una vez cuarto lugar. Medalla de oro en las Olimpiadas de Londres en 2012 y bronce en Tokio 2020, que también tuvo su mérito y vaya que si no. 10 veces campeón de la Copa de Oro, que es su región natural de competencia, más que Estados Unidos, que ha ganado 7. Una vez subcampeón en la Copa del Mundo Sub-20 en 76 con Hugo Sánchez y una vez tercer lugar. Una vez campeón de la Liga de las Naciones el año pasado, en 2025, de CONCACAF, por supuesto, y sin dejar de mencionar las conquistas, muchas en sub-17, preolímpicos, sub-20 en el área de CONCACAF y panamericanos y centroamericanos. Aquí, pues, surge obviamente la pregunta: bueno, malo, regular. La mejor respuesta, sin duda, es la de usted, pero yo creo que podría ser útil estacionarnos y no olvidar estos logros, porque todo es parte de un proceso histórico. Decía Octavio Paz, todo es presencia, todos los siglos son este presente. Y en el caso de la selección mexicana de fútbol, todo es memoria. Este siglo de aprendizaje conforma y confirma nuestra realidad actual. Si usted me lo permite, mi opinión muy personal, ni tan malos como pregonan algunos, ni tan cerca de los hegemónicos como soñamos algunos otros. Eso es un hecho. Están ustedes cordialmente invitados, un pequeño comercial, invitados a la presentación de mi libro que haré en la Universidad Iberoamericana en breve, en un par de semanas. El libro se titula ¿Cuándo México será campeón del mundo categoría absoluta? Y daré a conocer esto, les digo, en un par de semanas, tanto en Libero como en otros foros. Oye, Manuel, a Mientras, propósito de esto del libro, sí, seguramente ya será arrancado el Mundial, así que ojalá México gane contra Sudáfrica el primer partido para ya estar, que haya mucha alegría en la presentación de tu libro, ¿no? pues mira, yo no dudo que sí vaya a ocurrir un triunfo de México ese día, básicamente por una cosa: el ambiente que se genera en el estadio, que es de todos los mexicanos, el estadio que ha vivido cantidad de hechos inolvidables en las Copas del Mundo. Lo vamos a ver un poquito más adelante en estas fotografías. Pues ese ambiente, de hecho, te comento, Samuel, les comento a ustedes, pues es lo que a mí me provocó desde hace ya 8 ediciones mundialistas el iniciar esta colección, este compendio de los mundiales de fútbol, que es un total de 14 libros, incluyendo uno que es un análisis muy pormenorizado de carácter psicogenealógico de la selección mexicana de fútbol. Eh, a mí lo que más vamos, el recuerdo más vivo que yo tengo en mi vida fue la inauguración del Mundial de México 70, en donde se cimbraban las vértebras del Estadio Azteca, como se van a cimbrar seguramente ahora en esta inauguración, que lamentablemente muchos solo podremos ver por televisión porque los precios son totalmente prohibitivos, pero evidentemente la vamos a disfrutar y yo sí creo que el triunfo de México sí se va a dar. Este último juego amistoso contra Ghana, donde todos los que participaron en ese partido, los mexicanos que estuvieron buscando lograr un lugar para estar presentes en la Copa del Mundo, dieron una gran exhibición contra Ghana. Yo no sé ustedes qué piensen, pero el primer tiempo fue un TikTok, un tiki-taka tipo España, precioso. Me encantó la dinámica,
una cosa distinta a los pases horizontales típicos y clásicos del fútbol mexicano. Me gustó muchísimo. Yo creo que sí se le va a ganar a Sudáfrica. Ojalá que así ocurra. Bueno, vamos a hacer un fugaz viaje fotográfico. Este es el inaugural de México 70. Horacio López Salgado, cabezazo a las manos del portero soviético. Y entre paréntesis se los comento que no vemos ese pie del defensa soviético, que no era una clara falta, un tiro libre indirecto dentro del área. Bueno, pues así se escribe el fútbol, con arbitrajes a veces un poquito raros. Rafa Márquez a los 6 minutos en el Mundial, en octavos de final contra Argentina en el Mundial de 2006, nos hizo soñar. Después un gol, el mejor gol de su vida, de Maxi Rodríguez, un argentino fuera del área que mandó un bombazo al ángulo de la portería de Osvaldo Sánchez, nos quitó el sueño en octavos de final en la Alemania 2006. El volado inaugural, Gustavo el Halcón Peña y el capitán soviético de apellido impronunciable. Ese día ahí estuve presente, mi señor padre me concedió el privilegio de poder estar ese día ahí. Fue maravilloso, les digo, cómo se cimbraba el estadio. En ese entonces le cabían 110,000 aficionados. Ahorita le caben 83. Aquí está la tragedia de la Bombonera después de que la primera ronda de ese Mundial México hizo algo maravilloso, 5 goles a favor, 0 goles en contra, y sin embargo no pasó primero de grupo. En primer lugar pasó la URSS porque tuvo un gol más anotado, 6 goles por 1 en contra. La diferencia era de +5 de ambos, y entonces en primer lugar pasó la Unión Soviética, y México se tuvo que ir a la Bombonera. Resulta que en ese partido México pues recibió una goleada tremenda. Nacho Calderón no había permitido un solo gol, y resulta que ese día aceptó 4. México perdió 4-1, un día trágico. Javier Aguirre tiene la oportunidad histórica máxima, es uno de los poquísimos en la historia del fútbol, de los poquísimos que puede presumir haber dirigido a una selección, a una misma selección, en 3 mundiales. Ojalá que le vaya bien esta ocasión a Javier Aguirre. Oye, Aquí está uno de los... Manuel, pero eso puede ser también leído como algo en contra, ¿no? Pues Tres sí, mundiales con diferentes equipos en diferentes etapas y no avanzar es, ay, como que no es muy buen palmarés. A ver qué opinas, que se abra la bueno, yo creo, polémica. yo creo que sí hay mucha pimienta política en ese sentido. Sabemos todos lo que ocurre en el fútbol mexicano. Hay muchos tejes, muchos manejes, muchas manos negras. Ya pusieron un rayón ahí, quién sabe quién lo puso. No pasa nada. Este, Bueno, vamos a seguir con eso, porque si no, no me va a dar tiempo. Javier Aguirre definitivamente pues, es un personaje que todo el mundo sabemos. También ha estado en el filo de la polémica, pero bueno, ha tenido la virtud de saberse guiar con mucha inteligencia, con mucha propiedad, con los dueños del balón en este país, y por eso está a la cabeza. Sin embargo, yo pienso que al final de cuentas, los que tienen la mayor responsabilidad, como siempre ha sido, pues son los jugadores. Y en su momento, bueno, Aguirre en 2002 quedó en el lugar 11 en ese mundial, el primer mundial asiático, y luego en 2010, en el primer mundial africano, quedó en el lugar 14. O sea que va como los cangrejos. Esperemos que ahora sí revierta las cosas. Ahí está el golazo de Manuel Negrete, un gol de una estética inverosímil, formidable. Ojalá que México pueda lograr algunos goles de esta manufactura en este mundial. Tenemos la pasión, el ingrediente indispensable del fútbol, la pasión del Piojo Herrera. Ojalá que todos también sintieran de esa misma manera esa adrenalina al defender los colores de la selección mexicana. En algo sí hemos sido campeones del mundo. El póster alusivo al Mundial de México 70 fue premiado a nivel mundial como el mejor póster alusivo en la historia de las Copas del Mundo. Ahí sí hemos sido campeones mundiales. Aquí tuve la oportunidad de participar en Estados Unidos, bueno, de ir allá al estadio en Estados Unidos 94, al partido de México-Irlanda, donde Luis García metió un doblete y se obtuvo un triunfo pues muy bueno contra los irlandeses. Vean el costo del boleto, por favor, $65.
A diferencia de lo que cuesta hoy por hoy los boletos, según tengo entendido, si estoy mal, que alguien me corrija, tengo entendido que el boleto más barato en la zona más alta de cualquier estadio en Estados Unidos, en algunos peor que en otros, ronda, está alrededor de $350. Ese es el costo del boleto. Si estoy mal, que alguien me corrija, pero esa es la información que yo tengo. Ahí está Luis García metiendo uno de sus goles contra Irlanda. Y aquí tenemos uno de los momentos, de esos flashazos totalmente transitorios, esporádicos de la selección mexicana en los mundiales, pero que sin embargo nos ha regalado y han existido. En esa ocasión contra Alemania, el gol de, ahí se ve, bueno, no se ve porque está tapado por, bueno, a mí me tapan, pero no sé si ustedes logren ver la imagen de el Chucky Lozano batiendo la cabaña de Alemania, que no fue una cosa menor, porque les voy a decir algo. Aquí lo más sorprendente de ese partido, Alemania llegó con paso demoledor en las eliminatorias en su grupo europeo, 10 partidos ganados, todos sus partidos los ganó, sumó 30 puntos, tenía un paso perfecto, 43 goles a favor y solo 4 en contra. Era un trabuco súper favorito contra México. Pero el fútbol está lleno de eso, de sorpresas, de cosas impredecibles. Y si no, pues pregúntenle a esta chava en las tribunas del estadio Luzhniki, que dijo una frase que se hizo célebre, que no puedo repetir por respeto, pero evidentemente ahí está esta señorita en las tribunas festejando el gol de Chucky Lozano. Ahí está el balón de México 70, primera vez que un balón tuvo una marca. No se alcanza a ver muy bien, pero en la parte de abajo dice Adidas. Ese es fue el balón de México 70. En México hemos tenido la oportunidad de disfrutar cualquier cantidad de momentos sensacionales. El partido del siglo, única vez en tiempos extra, en donde han habido 5 goles, 5 goles que se hayan anotado en tiempo extra, única vez en la historia de los mundiales. El partido del siglo entre Italia y Alemania. Aquí está el gol de Gianni Rivera en el minuto 111, dándole la victoria a Italia. Un minuto antes había empatado el marcador Gerd Müller. Aquí tenemos a Bora Milutinovic, un trotamundos del fútbol. Fue el entrenador de México en México 86 y entrenó a 5 selecciones mundialistas en su palmarés. Alguien realmente muy especial. Ahí está las dos formaciones de la final de México 70, Brasil-Italia. Ese Brasil que era literalmente una orquesta sinfónica en el rectángulo verde. También tuvimos la oportunidad de ver la mano de Dios en el Mundial de México 86. Esa mano de Dios que pues no debía haber contado, pero llevó a Argentina a semifinales y posteriormente a conquistar la Copa del Mundo. También hemos sido testigos en esos momentos de lucidez y de brillantez esporádica del seleccionado mexicano, uno de los mejores goles de cabeza en la historia de los mundiales, Jared Borghetti contra Italia, un gol fuera de serie a un pase preciso y medido de Cuauhtémoc Blanco. Ahí tenemos el tricampeón Brasil de México 70. ¿Cómo olvidar a Carlos Alberto, Félix? Tenemos ahí a Piazza, a Brito, Clodoaldo, Everaldo y 5 centros delanteros que convocó Mario Lobo Zagallo, que hicieron cera y pabilo de todos sus rivales en ese mundial. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Hugo Sánchez, sin duda el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que tuvo muy mala fortuna con la selección mexicana. Con la selección mexicana de fútbol solo anotó un gol en los mundiales donde participó y le tocó vivir el hoyo negro terrible de Argentina 78. Realmente no tuvo un transitar tan grandioso como futbolista en la selección, a diferencia de lo que logró a nivel individual en su carrera siendo pentapichichi en el fútbol español. Si esa tijera contra el Logroñés lo hubiera anotado México en una final de la Copa del Mundo, imagínense ustedes. Pero sí lo hizo Raúl Jiménez, ¿te acuerdas?
Sí lo hizo en una eliminatoria contra Panamá, un golazo, pero no en un mundial de fútbol, en eliminatorias. Ojalá que esta ocasión que ya llega Raúl Jiménez en su máxima madurez como futbolista, pues logre hacer algunos golecitos. Ojalá que así sea. Rafa Márquez, yo siento pues a la altura de Hugo Sánchez, porque él sí conquistó la Champions y el sextete para Barcelona en el año 2009, un jugador fuera de serie, de los dos mejores jugadores de la historia de México. Luis Hernández nos hizo soñar contra Alemania, metió un gol maravilloso y luego falló uno que es inverosímil. Eso ha sido el paso natural de la selección mexicana, lamentablemente, en la historia de los mundiales, de lo sublime a lo ridículo. Así ha pasado casi siempre. ¿En qué sitio, vamos a ahora sí a hacer algo de estadística, en qué sitio se encuentra México en el renglón de partidos ganados en Copa del Mundo? Aquí están para ustedes las 17 victorias de México en las 17 participaciones que ha tenido la Copa del Mundo. O sea, una victoria promedio por mundial realmente, pues muy bajo para las aspiraciones que se pudieran tener. En Chile 62, su primera victoria en su 14º partido. Imagínense ustedes, nada más en ese rubro, en ese récord negativo, lo superan dos selecciones nada más, Bulgaria y Corea del Sur. Bulgaria con el récord negativo de todos los tiempos, 17 partidos sin ganar, y Corea del Sur con 15. Bueno, México le ganó 3-1 a Checoslovaquia, repito, a la postre subcampeona del mundo en ese mundial en Chile. En México 70 se obtuvieron dos triunfos, 4-0 El Salvador y 1-0 a Bélgica. En México 86, tres juegos ganados. Ese es el récord histórico de la selección mexicana, tres juegos ganados en un mundial. Se le ganó 2-1 a Bélgica, 1-0 a Irak y 2-0 a Bulgaria en octavos de final. Luego en 94 se le ganó 2-1 a Irlanda, ya vimos el doblete de Luis García. En 98 se le ganó 3-1 a Corea del Sur con doblete de Luis Hernández. En Corea-Japón 2002 se le ganó 1-0 a Croacia y 2-1 a Ecuador. En Alemania 2006, un juego ganado 3-1 sobre Irán con doblete de Omar Bravo. Y en Sudáfrica 2010, un juego ganado, primera vez que se le logró ganar a un campeón del mundo, 2-0 a Francia en Sudáfrica 2010. En Brasil 14, dos juegos ganados, 1-0 que debió haber sido 3-0 contra Camerún porque dos goles muy polémicos que le anularon a Giovanni Dos Santos, y 3-1 sobre Croacia en un partido que la verdad es de los mejores partidos que ha brindado la selección, refiriéndonos a juego de conjunto, a dinamismo, a calidad ofensiva, de sus mejores partidos en la historia en las Copas del Mundo, 3-1 sobre Croacia. Y bien, Manuel, entonces, en esta nueva etapa, ¿el Arlequín en qué se convirtió? Ahorita es un verdugo, pero que se queda corto a nivel global, o sea, en competencia a nivel contra los hegemónicos, que son los Sí, que han ganado la Copa del Mundo, todo mundo lo sabemos, Brasil, Alemania, Argentina, Italia, España, Inglaterra, Uruguay, eh, pues, Francia. y Francia. Contra esos ocho tenemos números totalmente deficitarios, pues no hemos podido más que ganarle a Francia 2-0 y a Alemania 1-0 en Rusia 18, que es el partido donde vamos, Rusia 18. Y la última victoria, que fue la victoria 17 de México, 2-1 sobre Arabia Saudita. ¿Cuántos juegos va a ganar México en esta ocasión? Bueno, en resumen, tenemos 5 victorias por 1-0, 5 triunfos por 2-1, 4 por 3-1, que han sido los triunfos pues más emblemáticos de México en mundiales, y por supuesto el 2-0 en octavos de final, la única victoria en octavos de final. ¿Cuál nos falta? Bueno, pues se los digo, 4-0 contra El Salvador. Es la única ocasión, la única, en donde México ha metido 4 goles en un partido mundialista. Uno de los cánceres visibles, más visibles del fútbol mexicano, la falta de la cultura del gol. Vamos a ver el comparativo con los países que más juegos han ganado en la Copa del Mundo. Brasil es el máximo con 76, Alemania 68, Argentina 47
Italia lo puse con un asterisco, vean ustedes la tragedia del calcio italiano, 3 mundiales consecutivos sin asistir, es una verdadera tragedia para Italia, que tiene 45 triunfos en Copa del Mundo, Francia con 39, en sexto, séptimo y octavo están Inglaterra con 32, España 31, Países Bajos con 30, después Uruguay con 25, no obstante ser bicampeón del mundo, solo tiene 25 juegos ganados en Copa del Mundo porque no ha asistido a muchos mundiales, y Bélgica con 21. Enseguida están Suecia y la URSS Rusia, el combinado de URSS Rusia y Yugoslavia Serbia, con 19 y 18 respectivamente. Aquí viene México. En 14º lugar, y ahí es donde quisiera que estuviéramos ubicados en este proceso histórico, pues los triunfos cuentan. Al final de cuentas, cada partido mundialista es como una guerra futbolística donde se está disputando, como todo mundo lo sabemos, pues una victoria que te dé prestigio, que te dé lugar. México tiene 14 triunfos, Portugal 14 y Polonia 14. Polonia no va a estar en este mundial, quedó eliminada. Portugal es favorita para incluso jugar la final de la Copa del Mundo. Y México, pues estamos realmente en expectativas muy, muy paradójicas, porque mucha gente somos optimistas y otros tantos son muy pesimistas. A ver qué pasa. Oye, pero en una de esas, Manuel, ¿puede tener 3 victorias este mundial? Yo creo que sí, mira, nunca México ha ganado 3 partidos en una primera ronda en Copa del Mundo. ¿Sería la primera Solamente, vez? sí, sería la primera vez. Solo en el Mundial Sub-17 en 2011, donde México fue campeón del mundo, es algo que se minimiza, se subestima, se hace decafeinado, pero hay que saberlo valorar. 7 victorias consecutivas obtuvo el Tri, incluso ganándole a Francia, ganándole a Alemania, ganándole a Países Bajos y ganándole a Uruguay. En sub-17, yo sé que mucha gente dice, caray, pero esa no es la selección mayor. Señores, es la misma camiseta verde y se le ganó a los 4 que han sido campeones del mundo. Este es el único partido donde México ha anotado 4 goles. Esa foto que ustedes ven, Javier Cabo Valdivia, que metió un doblete y, por cierto, empatando un récord de Guillermo Estabilé de Argentina, que es un récord muy chistoso de anotar en minutos consecutivos en un partido de Copa del Mundo. Guillermo Estabilé lo hizo en Uruguay 30 y Valdivia lo hizo contra El Salvador en México 70. Pero es la única vez que México ha anotado 4 goles en un partido mundialista. Ahí está el cáncer principal del fútbol mexicano, la falta de gol y la falta de cultura del gol. ¿Cuántas veces han marcado 4 goles en un partido mundialista las selecciones de los países líderes? Vean ustedes nada más. Brasil 15 veces, no voy a repetir todas, pero miren, le ha metido 4 a Bolivia, a Suecia, a México, a Chile, a Checoslovaquia, a Perú, a Escocia, a Polonia, nuevamente a Chile, a Ese, China, a ese Japón. dato es aplastante. Aplastante. Y estoy hablando de los partidos de 4 goles, ¿eh? Brasil también ha metido de a 5, de a 6, de a 7. Eh, Alemania 11 veces, a Turquía, Uruguay, a Suecia, a Chile, a Yugoslavia, a Costa Rica, a Australia, Inglaterra, Argentina, Portugal y otra vez a Costa Rica. Por supuesto, también Alemania ha metido de a 5, de a 6 y de a 7. Incluso de a 8, 8-0 a Arabia Saudita le metió, no me acuerdo en qué mundial. Bueno, los dos máximos exponentes de la historia de la Copa del Mundo, sin duda, son Brasil y Alemania. Este par de hegemónicos también cuentan con otras goleadas en su haber, como lo mencioné. De hecho, son líderes indiscutibles en materia de contundencia. Brasil, fíjense bien, con 30 goleadas a favor por 4 en contra. Alemania con 22 goleadas a favor por 6 en contra. Le siguen en esa lista Francia con 16 y una. Aquí les voy a hacer una pregunta de conocedores, ¿eh? ¿Cuál es la única selección que ha podido golear a Brasil? Perdona, ay, tonto, ya se las dije. A Francia en un mundial. Fue Brasil en Suecia 58 en semifinales, el Brasil de Pelé, 5-2.
Hungría 10 contra no sé cuántas, no lo alcanzo a ver. Argentina 10 goleadas a favor, 6 en contra. Italia, Inglaterra 8-2, Uruguay 8-4. ¿Cuántas goleadas a favor creen que tiene México y cuántas en contra? ¿Quién me dice? Bueno, se los digo cómo va. Una a favor, la de 4-0 contra Salvador y 11 en contra. Una cosa terrorífica también. Pero esas 11 pasaron, repito, 5 de ellas en ese lapso de las 9 derrotas consecutivas. Del Entonces, Arlequín. del Arlequín, en la era del Arlequín. Después pasamos a la era de la transición. Bueno, primero con un Ignacio Treyes inteligente que manejó a la selección muy bien y le dio orden, le dio disciplina, le dio cohesión, les dijo, crean de lo que son capaces. Ese fue un gran personaje de la historia del fútbol mexicano. Promedio de gol por mundial, chequen este dato. Alemania 11,6 promedio por mundial, 232 goles anotados en 20 mundiales. Y Brasil, por supuesto, 10,77, 237 goles en 22 mundiales. México, 3,64, o sea, 11-10 y nos vamos hasta 3. Ahí está el gran cáncer del fútbol mexicano, la cultura del gol. 62 goles en 17 participaciones. Otro dato de la selección mexicana donde hay que trabajar también enormemente es en el aspecto mental, es evidente, y es un dato muy significativo. ¿Cuántas veces ha logrado superar el tri marcadores adversos en partidos de la Copa del Mundo? Tomar en cuenta que ha disputado 60 partidos en 17 ediciones. Pues ahí les va. El primero que pudo remontar fue precisamente el primer triunfo en Chile 62 contra Checoslovaquia. El segundo, hasta Francia 98. 3-1 sobre Corea del Sur. Acuérdense que Corea se fue al medio tiempo ganando 1-0 y México le dio la vuelta. En ese mismo Mundial de Francia 98, 2 veces se remontó. No se remontó, pero por lo menos se igualó el marcador, tanto contra Bélgica como con Países Bajos. Luego, en Corea-Japón se iba perdiendo también desde un minuto muy, pero muy tempranero. Al minuto 5, el Team Delgado anotó el gol de la quiniela en ese partido y México le dio la vuelta 2-1 con goles de Borghetti y de Gerardo Torrado. 1-1 en el inaugural contra Sudáfrica. Chavalala puso adelante a Sudáfrica y Rafa Márquez empató al minuto 76. Hay que tomar en consideración que México pudo haber goleado en ese partido, pero volvemos a lo mismo, falta de gol. Vaya que hay que trabajar en el aspecto mental. 6 veces en 60 partidos solamente ha podido remontar y 3 de ellas han sido empates. Cuando México le mete un gol, cualquier equipo que sea, si anota primero el equipo contrario, México tiene una posibilidad mínima de poder salir adelante. Altamente indicativo de un casi nulo poder de recuperación. Pues la variable entonces del aspecto mental, ¿no? En las Sí, golizas, en la falta de capacidad para remontar. por supuesto. Y es un retrato, te voy a decir, es una, vamos a trasladarlo de lo que ocurre en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano muchos títulos son ganados con trampas arbitrales. Y eso es terrible porque eso también impacta en la conciencia colectiva. Estamos hablando de que esto es una repercusión de lo que ocurre a nivel país. ¿Hacia dónde se va a ir la brújula azteca cuando México sea país sede por tercera ocasión? Después de que en Rusia se cumplió con un mundial de contrastes infinitos, habiendo derrotado sorpresiva y gratamente a Alemania, la selección campeona del mundo 1-0, y pasando por la frontera coreana 2-1. Ahorita viene Corea bastante fuerte, ¿eh? No es ningún dulce, ¿eh? Ningún flan. A ver cómo nos va en Guadalajara. Para después caer sin meter las manos en ese mundial de Rusia, con un par de dolorosísimas derrotas 3-0 con Suecia, el mismo marcador que nos metió Suecia en Suecia 58 en el inaugural, 3-0 otra vez, pero ahora en Rusia, a 60 de distancia. Terrible. Y 0-2 contra Brasil en octavos. Y en Qatar 22, pues lo peor, pasando con más pena que gloria, ganando un juego, empatando otro y perdiendo uno más. ¿Hacia dónde soplará el viento de la barca del Tri en 2026? Bueno,
pues ya lo veremos. Ahorita les voy a pedir su opinión, son tan amables, pero antes déjenme decirles por qué le puse bicolor, tricolor, tetracolor. Bueno, por lo siguiente. Bicolor, sin duda, es la selección mexicana porque es líder en su región natural de competencia y de otro color muy distinto, totalmente diluido, descafeinado a nivel global contra los líderes hegemónicos del fútbol. Tricolor, porque así nos distingue el mundo entero, somos la selección tricolor. Y tetracolor, ¿qué locura es esa? Tetracolor es donde debe estar orientada la mente de todo aquel que se dedique a jugar fútbol en México, a organizar fútbol en México, a dirigir fútbol en México, a hacer las cosas bien para el fútbol mexicano. Tetracolor significa estar siempre en cualquier nivel de competencia, aspirar a estar entre los 4 primeros, ser de oro, ser de plata, ser de bronce o ser de platino, como usted quiera llamarle, pero estar siempre en los 4. Esa es la mente ganadora, la mente de triunfo, la mente que realmente debe prevalecer. La estúpida idea del quinto partido es el mayor himno al absurdo que puede existir. Porque si tú vas a una competencia pensando que quieres lograr un quinto partido, perdón, ¿a qué vas? Quédate en tu casa y vela por televisión. Muchas gracias. Muy bueno, qué cierre, Manuelito. Bueno, pues es que así tiene que ser. Mira, yo les pregunto, ¿habrá sido suficiente un siglo de aprendizaje para que el equipo mexicano salga del letargo? Yo apuesto que sí, y ahí les va mi apuesta, perdón que me adelante, y sí quiero su opinión de todos ustedes. México va a llegar a cuartos de final, se los firmo ahorita. Va a llegar a cuartos. Va a ganar los 3 partidos iniciales. El cuarto partido lo va a ganar en tiempo extra o penales contra, yo creo que va a ser Costa de Marfil. Y el quinto partido es contra Inglaterra o contra Brasil. No, creo que es Inglaterra, es Inglaterra. El quinto partido, a ver, Inglaterra en condiciones de un estadio de esa naturaleza, con un clima de esa naturaleza, a pleno rayo de sol, a todo lo que da 2000 metros de altitud aquí en México. Quiero ver, a ver qué pasa. Yo creo que México e Inglaterra van a empatar y ahí sí va a depender que hayan aprendido a tirar penaltis, porque el único que ha demostrado saberlo hacer es Raúl Jiménez. A ver qué pasa. Si no, ahí se queda estacionado México en octavos, en el quinto partido, en el Estadio Azteca contra Inglaterra. Esa es mi opinión. Muy bien, No, yo no sé comparto la usted. idea del quinto partido, es un cliché, es un mito, es una idea muy pobre. Y malo, aquí ya ahorita escucharemos a Enrique, es que tenemos un técnico que no ha sabido demostrar la casta como técnico, como estratega, ¿no? Nunca ha ganado nada, muy poco triunfador, Javier Aguirre, pero una ventaja que decía Enrique, no tenemos estrellas en este equipo y en una de esas Quiñones y por ahí alguien más nos salva, ¿no? O sea, puede ser interesante, no sé, Fidalgo, por ejemplo, que tenga un muy buen mundial y que se enciendan con la grada aquí en México. Puede ser que sí se cumpla tu vaticinio, Manuelito. ¿Qué opinas, México es un Enrique? equipo, México es un equipo altamente emocional, Samuel, altamente emocional. Cuando las cosas se van dando bien, se convierte en un equipo de mucho peligro. Cuando estás tú contra la pared con un gol en contra o dos, literalmente es un asunto de orden mental que está perfectamente medido a nivel histórico. Acuerdo. Pues sí, es bueno tu optimismo y nos contagias. Ojalá que así se dé. Sabemos que en un mundial, ¿qué pasaría si el primer partido lo ganamos y los dos segundos con lluvia, el Azteca lleno de agua? ¿Qué pasaría si México empata y no avanza? Imagínate que no pasemos la primera ronda. No, de que va a avanzar, eso te lo firmo. Eso incluso le conviene a la FIFA, o sea, de que va a avanzar, va a avanzar.
aunque sea como tercero de grupo. O sea, acuérdate que van a pasar los 8 mejores terceros. Sí, es muy difícil no avanzar, es muy Es difícil. dificilísimo que no pueda avanzar. Lo que sí, que si no avanza en primer lugar, deja de jugar en el Azteca. Y eso sí es grave para la selección mexicana. Tiene que pasar primero de su grupo forzosamente. Ese es el reto, esa es la apuesta. Y a mí me encantaría que ganara los 3 partidos, ¿eh? Los 3 primeros partidos para romper récord, para romper un poco el mito del quinto partido, llegar hasta el sexto, incluso. A ver, Enrique, te veo muy escéptico. Tiburón, Enrique Tiburón, y ahorita escuchamos a Enrique Ballesteros. Pues, mira que hasta me puse la del Tri para escuchar la sesión de hoy. Pues reitero esto, que en otras ocasiones se le ha dado mucha publicidad al equipo, a la selección mexicana en mundiales anteriores. Se ha hablado de que la expectativa se infla y entre más expectativa esté más alta, el trancazo es peor y entonces nos hemos venido para abajo. Creo que en esta ocasión, en este mundial en el que seremos sede, México será sede, no hay una expectativa en el equipo, es más, hay muchas dudas. Y ante eso, tal vez nos dé la sorpresa el equipo con pronósticos como el que Manuel nos está diciendo, ¿no? De que va a avanzar, aunque que es lo que deseamos, pero que tal vez en contra de las lógicas llegue mucho más adelante que en una participación histórica esta ocasión. Así es, ¿alguien más quiere opinar, comentar su punto de vista sobre este optimismo que nos está planteando Manuelito Alcántara respecto al desempeño de la selección en este mundial? ¿Alguien que quiera Ahí está comentar Ricardo algo? Castillo, quiere A comentar ver, algo. Ricardo, te Ricardo, escuchamos. Hola, hola, igual que en el comentario de Cuauhtémoc, no puedo habilitar mi cámara, pero bueno, no hay ningún problema. Eh, eh, Manuel, muchas gracias por tu intervención. Fue muy interesante esta visión histórica y que tampoco se pelea con la pasión también que compartimos varios integrantes de este foro. Y te voy a hacer una pregunta que también si Enrique o José Manuel y aparte de Manuel quieren contestarme, pues estaré muy gustoso de escuchar su opinión. En relación a el modelo futbolístico que ha tenido la selección nacional. Históricamente. Es decir, hay un debate donde dice incluso especialistas en tema de, en la táctica, que incluso el físico, tenemos el fenotipo de las y los mexicanos, tenemos un límite, es decir, hoy el fútbol es sumamente exigente en términos físicos, en la altura, en la musculatura, ¿no? Entonces, hay quien dice que tenemos un límite en cuanto a la calidad de juego. Qué tan de acuerdo están con estas afirmaciones, sabiendo que hemos tenido también en selecciones inferiores campeonatos mundiales? Yo soy de la idea de que debemos de apostar por un tipo de juego que nos pueda hacer más competitivos, más allá de que en otros países tal vez tienen un fenotipo un poco más distinto, pues para hacer el fútbol más atlético, ¿no? Se dice que los futbolistas de antaño dicen, actualmente yo no podría jugar en el fútbol profesional porque cada vez es más exigente, es más atlético. Y te pregunto por eso. Y la segunda, si me permites, que va a ser es una pregunta como para un seminario completo, pues el tema de las fuerzas básicas en los equipos de inferiores, ¿no? Aquí hay un Puma herido del orgullo, pero también pues resignado, ¿no? Por lo que pasó, pero yo irle a los Pumas para mí era una cantera que proveía de futbolistas a la selección nacional, ¿no? Mi ídolo fue Jorge Campos y vi esa base de la selección que fueron los Pumas en su momento y que hoy prácticamente es muy difícil volver a ese modelo. En eso quiero centrar mis preguntas. ¿Qué opinión te merece Manuel o Israel o José Manuel? Quien me quiera contestar. Será muy interesante conocer esta opinión. sí, mira, con todo gusto, una respuesta así muy directa te la doy de inmediato. Talento mata físico. Y el ejemplo claro es Messi. Y el ejemplo claro ahorita en el fútbol mexicano es Mora. Mora es un tipo talentoso que con su movimiento, con su capacidad y velocidad,
logra, logra derrotar condiciones físicas. No sé si ustedes recordarán una jugada de Messi a un defensor, no recuerdo si fue en selección, no, no fue en selección, fue con el Barcelona, a, a un defensor que mide 1,96, que era una auténtica mole, una roca, ahorita se me fue su apellido, pero que le puso, vamos, le hizo una faena de torero. El talento mata al físico. Ahí definitivamente no estoy de acuerdo. Sí es cierto que el fútbol se ha convertido muy físico. Sí, estoy de acuerdo. Incluso veamos el ejemplo de Francia 98, la misma Francia de este mundial y la otra Francia que ganó en Rusia, una gran cantidad de elementos de raza de color y que además los han convocado de diferentes lugares del planeta Tierra, porque ustedes saben que Francia tiene territorios de ultramar y ha convocado a jugadores de todos lados, pero que tienen, por supuesto, la nacionalidad francesa. En esta ocasión también es favorito para ganar la Copa del Mundo y tiene una gran cantidad de jugadores de origen africano. Sí es cierto, el fútbol se ha vuelto muy físico, pero al final el talento, el sistema, la táctica, la cohesión, no deja de llamarse fútbol asociación. Y cedo la palabra y el micrófono para también la respuesta de nuestros compañeros. Bueno, pues mira, para ser congruentes con el tiempo, Manuel, pues si quieres podemos pasar a la charla de Enrique Ballesteros. Claro, Grandiosa tu charla, Manuelito, muchas gracias. Nos dejaste pensando muchas cosas, muy, muy claro el tema estadístico de todo lo que nos presentaste. Está grabada la ponencia para quien quiera después verla con calma. Y estamos pendientes de la presentación de tu libro ahora que empiece el Mundial. Aquí con todo gusto nos reuniremos para presentarlo y ojalá que sea con una victoria de México, ¿no? ¿Cómo ves? sí, claro que sí, pues muchísimas gracias y a todos los que están conectados, estamos conectados, pues yo sé que todos somos apasionados del tema del fútbol. Algunos tenemos unas opiniones encontradas respecto a la selección. Yo sí soy de los que quiero que le vaya bien a la selección. No soy de los que me meto en temas de orden político y rollos de orden ahí de grillas de la federación y cosas de esas. Al final es el equipo de México y todos somos mexicanos y hay que apoyar a nuestra selección. Eso es lo que yo veo. Yo sí quiero que le vaya bien. Ojalá que así ocurra. Como bien mencionó Enrique, pues las expectativas no son muy altas en este momento. Bendito sea Dios, que así sea. Qué bueno que no están muy altas las expectativas. La inmensa mayoría piensa que la selección no va a pasar de perico perro, es más, no va a pasar la primera fase. Ojalá que esa opinión pues no prevalezca, que prevalezca la realidad del fútbol mexicano de un proceso histórico de casi un siglo y donde sí hay jugadores que tienen nivel, que han podido permearse y aprender de la mentalidad de muchos que nos han dejado un buen legado para que seamos mejores que antes. Bueno, yo sí estoy con México, cuartos de final. Eso es todo. Eso. Venga, un abrazo, Manuel. Ahora vamos a pasar con nuestro buen amigo Enrique Ballesteros. Enrique, ¿puedes hacernos una breve reseña de tu currículum para que los amigos que están en el seminario te conozcan? Bienvenido otra vez a tu casa, Enrique, ya sabes, hemos compartido contigo varias actividades aquí en la Ibero, así que bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos. Bueno, soy Enrique Ballesteros. Estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental de 92 a 96 y desde el año 2000 utilicé mis herramientas de trabajo, la producción audiovisual y el periodismo para dedicarme al deporte, el fútbol en particular. Estuve en la antigua Estadio W, posteriormente TDN, y de 2011 a la fecha trabajo para el Deportivo Toluca. Hubo algún tiempo en donde estuve produciendo el programa de televisión. Ahora me encargo solamente de los asuntos del día de partido en el estadio. Imparto la materia de periodismo deportivo en mi alma mater en la Universidad Intercontinental y bueno, he ejercido el periodismo de los dos lados de la moneda, tanto en los medios como en las instituciones. Pertenezco al comité lector del Salón de la Fama,
o del Salón de la Infamia del fútbol internacional que está en Pachuca. Y bueno, como bien lo dice mi querido Samuel Martínez, he estado en muchísimas actividades con la Universidad Iberoamericana. Prácticamente Samuel y Miguel Ángel Lara fueron mis mentores hace ya muchos años en poner la mira en los temas del deporte, pero no desde la estadística ni del factor campo, sino desde las ciencias sociales. Y es por eso que hoy les traigo esta charla para que conozcamos un poquito lo que podría ser nuestra selección nacional en este 2026 como espejo mismo del país. Y quiero comenzar con una idea muy simple. Las selecciones nacionales funcionan como proyectos simbólicos, representan cómo una sociedad se imagina a sí misma, cómo quiere ser vista y por supuesto también qué inseguridades intenta esconder. Por eso la selección rumbo a esta Copa del Mundo del 2026 es tan interesante y bajo este halo que acabamos de ver histórico de don Manuel Alcántara y estas expectativas que se han generado de la selección, pues tenemos mucha tela de dónde cortar, porque probablemente habla más nuestra selección nacional del México contemporáneo que del mismo fútbol. Cuando observamos la convocatoria de Javier Aguirre, en realidad estamos viendo un retrato emocional y cultural de nuestro país. ¿Qué estamos viendo? Un México menos romántico, un México más pragmático, mucho más ansioso por volver a sentirse competitivo frente al mundo, y eso cambia completamente la lectura del equipo, porque esta ya no es, entre comillas, la selección del espectáculo, no es la selección de las televisoras, es la selección de la reconstrucción de una identidad nacional en el imaginario colectivo. México llega a esta Copa del Mundo en un momento muy peculiar. Este es el contexto. Tenemos un fútbol económicamente fuerte, pero competitivamente estancado, y eso produce una contradicción muy mexicana. Hay instituciones exitosas económicamente, pero muy poco competitivas en la parte internacional. Además, hay otro fenómeno muy importante. Las nuevas generaciones ya no están construyendo identidad nacional solamente desde el fútbol. Antes, el Tri era uno de los grandes puntos de unión emocional del país. Hoy las audiencias viven fragmentadas entre redes sociales, entre streamers y cultura digital. El fútbol mexicano perdió por completo la centralidad cultural que gozó durante mucho tiempo. Tenemos esta cita que se dio el día 1 de agosto de 2024 que nos va a ayudar a entender cómo Javier Aguirre podría haber armado este equipo nacional por tercera vez y tras un bomberazo. Dijo Javier Aguirre: yo soy mucho del ser humano, necesito verlos, ver a qué se dedican, sus familias. Esto me ayuda mucho para ver a los que voy a elegir. Y pasamos, pues ya precisamente a la parte en donde Javier Aguirre, ¿sí?, está tratando de armar este equipo nacional. Otra vez, de nueva cuenta, por tercera vez, el Antonio López de Santana del Tri, como bien lo describió el politólogo José Reyes Doria hace unos días en algunos medios digitales. Creo que esta versión de Aguirre entendió algo muy importante. México ya no puede construir una narrativa basada solamente en el talento natural y la improvisación. Por eso abandona el romanticismo, no intenta construir una selección mediática, intenta construir algo mucho más sobrio, un equipo funcional, emocionalmente estable, ordenado tácticamente y preparado para competir. Este equipo tiene tres ejes, se divide en tres grandes grupos simbólicos. Primero está el de los veteranos. Como ejemplos, pues tenemos a Ochoa, tenemos a Raúl Jiménez, quienes representan memoria y estabilidad emocional. En segundo están los europeos. Edson Álvarez, Johan Vázquez, Santiago Jiménez representan otra mentalidad competitiva. Son futbolistas endurecidos fuera del ecosistema cómodo de la Liga MX. Y en tercer lugar tenemos los híbridos culturales, como Quiñones, como Brian Gutiérrez, Obed Vargas o el mismo Fidalgo, representan algo muy importante. La mexicanidad contemporánea ya no es completamente territorial. Estos son los tres grandes grupos que tenemos en la selección de Aguirre. Y ahora nos vamos, ahora sí, por bloques de jugadores.
Tenemos varias formas de contar a México a través de esta convocatoria mundialista. Tenemos aquí en pantalla el México nostálgico, ¿sí? Es el México en donde tenemos jugadores como Guillermo Ochoa, como Jesús Gallardo, como Raúl Jiménez, quien nos recuerdan que pues México tiene algo de memoria con los sucesos anteriores a esta Copa del Mundo, está la experiencia, está la continuidad. Memo Ochoa podría hacer historia con un sexto mundial, ¿sí? Este bloque representa prácticamente al México que todavía busca refugio emocional en símbolos conocidos. Y eso también dice mucho de nuestro país. En momentos de incertidumbre, los mexicanos solemos regresar a figuras conocidas. Basta, el mismo Aguirre pertenece a este México nostálgico. Después tenemos quizá uno de los bloques más importantes del proyecto, ¿sí? Ahí vemos a Edson Álvarez, vemos a Johan Vázquez, vemos a Santiago Jiménez, a César Montes, quienes pues ya no tienen la narrativa solamente del talento natural. ¿Por qué? Porque esos jugadores han trabajado el rigor, han trabajado la disciplina, la profesionalización y obviamente la validación internacional. Estos jugadores en la narrativa representan un México que entendió que competir globalmente exige, como también lo mencionaba en algún momento Manuel, pues todo el trabajo mental, se necesitan cambiar mentalidades. Después tenemos el México obrero, el país que sostiene estructuras sin reflectores. Ahí están Israel Reyes, Eric Lira, Luis Romo, Roberto El Piojo Alvarado, el Memote Martínez. Este bloque representa el México trabajador, silencioso y funcional. Si bien no son figuras épicas, sostienen el funcionamiento del equipo nacional y quizá eso también explica mucho del proyecto de Javier Aguirre. Menos espectáculo, más utilidad. Tenemos ahora a Alexis Vega y a Carlos Acevedo, quienes representan una de las narrativas más dolorosas del fútbol mexicano reciente: el talento inconcluso. El potencial es evidente, pero batalla constantemente para consolidarse y eso también funciona como una metáfora nacional. Sí, Alexis ha brillado en el Deportivo Toluca, pero en la selección mexicana el proceso está inconcluso. Lo mismo con Carlos Acevedo. Está en un equipo en donde ha podido brillar, pero no ha podido dar ese golpe en la mesa, esa contundencia, esa consumación del talento que vemos reflejado en su posición. Pasamos al México que quiere renovarse, en donde aparecen Gilberto Mora, Mateo Chávez, el Tal Rangel, la Hormiga González. Este bloque representa posibilidad, la esperanza de construir una nueva cultura futbolística antes de que el sistema absorba completamente a la nueva generación. Este es nuestro futuro. Esto es el probable hoy de este 2026, pero es la base del siguiente ciclo mundialista. Es tal vez la base, si se queda Rafa Márquez como entrenador nacional, pues serían sus referentes, serían sus líderes, cosa que no hemos visto en el equipo nacional hasta el momento, un liderazgo absoluto, a pesar de que tenemos veteranos, a pesar de que tenemos jugadores en Europa, no asumen un liderazgo que se deberá trabajar principalmente en estos 4 jugadores que empiezan esta hazaña mundialista. Después tenemos a 2 jugadores en el México adaptable, Jorge Sánchez y Orbelín Pineda, que representan al México que aprendió a sobrevivir precisamente desde eso, desde la adaptación. Son futbolistas versátiles, capaces de cambiar funciones y contextos constantemente. Aquí México ya no compite desde una superioridad estructural, compite desde la capacidad de ajustarse y por eso Aguirre valora tanto a este par de jugadores. Y tenemos ahora la parte final de estos símbolos, que es el México híbrido. Aquí probablemente aparece el cambio cultural más profundo de toda nuestra selección. Ahí están Quiñones, está Brian Gutiérrez, está Obed Vargas, está Álvaro Fidalgo. Este bloque representa una idea distinta de mexicanidad. Como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. La pregunta aquí ya no es solamente dónde naciste, sino desde dónde construyes una pertenencia, y esto es un factor muy importante
para la conformación de selecciones nacionales en los tiempos modernos. Y quedan 2 lugares que podrían definir el relato de Javier Aguirre. Vienen los últimos lugares de esta lista. Marcel Ruiz o Luis Chávez podrían representar sofisticación futbolística, Charly Rodríguez o Néstor Araujo, estabilidad y experiencia, Jesús Angulo, funcionalidad táctica, Everardo López, Kevin Castañeda y Jesús Alejandro Gómez, la búsqueda de nuevas rutas competitivas fuera de las jerarquías tradicionales del fútbol mexicano. Ledesma es una identidad transnacional cada vez más natural para el tricolor, y Berterame, el simple pragmatismo competitivo absoluto por esa carencia de definición en el último tramo del terreno de juego. En el fondo, estos últimos lugares no solo completan una convocatoria, terminan de definir qué tipo de país futbolístico quiere representar México. Y entramos a este gran cambio cultural que se podría dar. Durante décadas, el fútbol mexicano vendió una idea muy específica de sí mismo. El globo del Tri se inflaba con algo de talento natural, con improvisación, y el famoso jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Pero hoy competir exige otra cosa: estructura, disciplina, lectura táctica y estabilidad emocional. Y esta selección, eso es lo que debe de asumir para esta Copa del Mundo. Tenemos los escenarios. Si México fracasa, por supuesto, la sensación sería todavía más dura, porque se confirmaría el declive del fútbol mexicano que viene arrastrando desde hace varios procesos mundialistas, y el golpe sería mucho más profundo que un mal resultado deportivo, porque durante muchos años se sostuvo la idea de que México seguía siendo competitivo a nivel internacional, aunque los resultados empezaban a contar otra historia. Un nuevo fracaso terminaría por romper esta narrativa que se ha tenido en los medios durante los últimos, por lo menos, 30 años. En otro escenario... Oye, Enrique, también sería muy consonante si fuese así. Sí. Con lo que pasó en Qatar, ¿no? Claro. Con lo que pasó en Qatar ya viene a confirmarse, viene a reventar por completo la simulación que tuvo la Federación Mexicana de Fútbol. Por ahí preguntaron del proyecto de fuerzas básicas. Es que ese es el problema. No hay un proyecto futbolístico, hay un proyecto de negocios, sí, hay un proyecto de experiencia para el usuario, pero el proyecto futbolístico que amarra, sí, estos grandes logros que se tienen en categorías inferiores no se sigue ni en selecciones nacionales ni en equipos de la Liga MX. Entonces, si no tenemos una semilla, no podemos sembrar y no podemos cosechar. Creo que esa fórmula de proyecto deportivo es la que menos se pone sobre la mesa en los programas de análisis, es la que menos se le pregunta y se le cuestiona a los entrenadores de fútbol, y por supuesto mucho menos a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. De acuerdo, totalmente. El escenario número 2, si México compite dignamente, que es el escenario que nos propone el vaticinio de Manuel Alcántara, pues el efecto cultural sería distinto. No habría una euforia absoluta, pero sí una reconciliación parcial. La gente volvería a respetar al equipo, y quizá eso es lo que más necesita hoy el fútbol mexicano: recuperar legitimidad. El problema aquí, volvemos al mismo punto, a los directivos, ¿sí?, les caería nuevamente el 20 que llegando a competir dignamente las cosas se tienen que cambiar porque se tienen que cambiar. No olvidemos que Javier Aguirre entra nuevamente en un bomberazo. No hay un proceso, no hay algo que se haya trabajado en el ciclo completo. Se promete que Rafa Márquez va a continuar con este proceso que inició Aguirre, pero ya escuchamos las voces de los dueños, ya hay voces en contra, ya hay inconformidades, y este escenario pues vendría a darles tiempo a los señores de los negocios para seguir saliéndose con la suya. Estas ya son palabras Fíjate que sí. este es un muy buen punto, esto que comentas, porque efectivamente vivimos como hemos ido constatando cómo se va el bombardeo mediático, publicitario, mercadológico, es tan grande que pues puede haber la reacción contraria si México no pasa la primera ronda, si no tiene una buena competencia, porque justamente el alejamiento de la selección se puede reconfirmar, ¿no? Lo que pasó en Qatar se puede agudizar en este mundial. Y más con la compra de los derechos televisivos,
de televisoras que no estaban involucradas en el control. Sí, Televisa y TV Azteca también ya se dieron cuenta que el negocio en la puja, FIFA no va a darles concesiones. Si Amazon o si alguna otra televisora pone sobre la mesa los millones de dólares que se necesitan, pues ese factor de control de consumo también va a afectar a un proyecto deportivo que se puede quedar inconcluso. Bueno, y en el escenario número 3, si México llega a semifinales, bueno, pues ahí hablaríamos de una transformación simbólica enorme, porque cambiaría incluso el modelo aspiracional del futbolista mexicano, del ídolo mediático al atleta profesional, disciplinado y competitivo globalmente. Ya tendríamos la fórmula. Yo también coincido con lo que dice Manuel. El fútbol es tan generoso que no importa el físico, pero sí importa la forma en cómo llevas tu físico. Messi con su hándicap, la tecnología con la hormona del crecimiento le permitió desarrollar masa muscular que le daba la vuelta precisamente a estos gorilas que tenía enfrente. Pero a final de cuentas, sí se necesita evolucionar. Lo que nos da el deporte es precisamente eso, nos da un sistema, nos da un proceso, nos permite que la ciencia se involucre para tener estos fuera de serie, estos seres humanos contra natura que durante mucho tiempo llenaron los periódicos y los medios de comunicación con las pocas noticias positivas que se daban en el día a día. Hoy ya es todo un escándalo. Pero a final de cuentas, estos escenarios tienen un verdadero examen. ¿Sí? El verdadero examen no va a ser únicamente el resultado, sino la autenticidad. La gente puede perdonar, perder. Lo que ya no va a tolerar es sentir esa simulación en toda la extensión de la palabra. Si esta selección transmite seriedad, disciplina e identidad clara, entonces incluso sin una hazaña histórica, sin llegar a la semifinal, podría recuperar algo de legitimidad emocional. Y para finalizar, creo que la selección mexicana rumbo a 2026 está buscando algo mucho más profundo que solo un estilo de juego. Está buscando una nueva identidad nacional posible, porque como en cada mundial ha venido sucediendo, no solamente se hablará de fútbol, se hablará de quiénes somos hoy como sociedad y qué lugar ocupamos en la geopolítica del deporte. Esa es la verdadera prueba de un mega evento como el que vamos a presenciar a partir del 11 de junio y pues está el balón ahí puesto, falta el silbatazo final, todo tiene narrativa. Javier Aguirre es un tipo que sabe perfectamente que todo lo que hace comunica y bueno, pues a rodar el balón. De acuerdo, Enrique, pues muy bien, pues yo creo que coincides en este punto que decía Manuel, ¿no? De el tetracolor, ¿no? Ojalá que el escenario 3 sea el ideal. El peor escenario es el uno. Que regrese el Arlequín, aunque las cifras respaldan que estemos entre el 2 y el 3, ¿no? A ver qué opinan los demás. Tenemos 5 minutos, abramos ahí el micrófono para dialogar con Enrique y con Manuel. A ver, Israel, adelante si quieres comentar algo. Hola Sam, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los ponentes por compartir su conocimiento muy interesante, muy importante. Sam, pues mira, trato de ser optimista. A lo mejor aquí el maestro Alcántara me podrá confirmar, pero pues realmente llegar a semifinales es muy difícil porque hay históricamente 8 equipos que han sido campeones mundiales y históricamente me parece que sobre todo entre esos 8 ex campeones mundiales es que se eliminan ya en la fase de pues, eliminación directa, ¿no? Entonces, las grandes campanadas que México ha dado ante algún equipo favorito ha sido principalmente en fase de grupos, entonces sí veo pues un poco difícil que llegue México a semifinales, pero bueno, como ya dijo también el maestro Enrique, pues cuando rueda el balón, todas las estadísticas, todas las expectativas, todo eso queda atrás y pues hay que jugar al fútbol entonces. Muchas gracias, Sam. Ojalá que sí. Ahí tenemos opinión de Jesús. Si quieres comentar A algo, ver, Enrique o Manuel, adelante, ¿eh? sí, les quería yo decir, en este mundial de 48 selecciones en disputa, en la fase final, el que aspira a ser campeón tiene que jugar 8 partidos en 39 días. Es una locura, es tremendo. Si tú no tienes realmente un grupo de 22 o 24 de primera línea,
difícilmente puedes aspirar a competir en las últimas instancias. Muy difícilmente. Porque evidentemente siempre hay imponderables como lesiones, como expulsiones, etcétera. Entonces, si tienes un equipo muy limitado, difícilmente vas a llegar a semifinales. Coincido con lo que dice Israel. Por supuesto, los 8 hegemónicos son los que van a estar peleando el levantar la Copa del Mundo. Difícilmente podemos ver una sorpresa en este mundial, muy difícilmente, aunque Noruega está ahí levantando la manita, pero lo veo complicado. Al final, los de siempre, porque además es obvio, tienen un gran capital humano y talento como para pelear y aspirar a levantar la Copa del Mundo. A nosotros nos hace falta una gran cantidad de trabajo y de organización y de estructura para conseguir tener 24 elementos de primera línea a nivel competitivo, calidad mundial, para aspirar a meternos a semifinales en la Copa del Mundo. De acuerdo. Enrique, ¿algún comentario? Y Jesús, le damos la palabra que quería comentar algo. Enrique, ¿cuál? ¿Tiburón o tu servidor? Ballesteros, Ballesteros, Ballesteros. Sí, sí, es muy complicado porque precisamente ahorita el escenario mediático lo tiene sin expectativas. Y como bien dice Manuel, estamos lejísimos en las apuestas. Por ejemplo, si España es el número 1, está pagando más 450, México está media tabla con más 8,000, con un grupo nutrido. Es complicado. Y el asunto de los 24 tiene toda la razón, Manuel. Es una competencia de alto impacto, de que queda en el jugador prácticamente. El entrenador nacional es un gestor, es un mayordomo del equipo más que un estratega en estos tiempos y depende de los líderes. Y hoy no están formados, no están formados. Lo vemos en la primera línea de los veteranos. Tenemos una columna vertebral no muy sólida y bueno, los milagros no se dan frecuentemente. Aunque en este mundo de especulaciones, todo puede llegar a suceder y en la geopolítica también los estadounidenses eh, saben manejar mucho el asunto de los resultados deportivos. No estoy insinuando nada, simplemente que los estadounidenses con la NFL, con la Major League Baseball, luego sacan resultados que pues, sirven a sus intereses. Es un punto de vista que tengo sobre lo que podría tener México en avanzar más allá de lo esperado. Pero sí, semifinales es algo que yo lo veo verdaderamente complicadísimo también. De acuerdo. A ver, tenemos entonces a Jesús Hernández, Alex Monroy y a Roberto que quieren opinar. Adelante, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi duda es con Enrique. Respecto a los bloques que nos mencionaba acerca de pues de esta lista con los jugadores que quedan por ahí pendientes a ser llamados, me llamó la atención que vi algunos, bueno, principalmente el nombre de Néstor Araujo, pero no sé si ustedes cómo lo vean, si creen que la lista esté ya prácticamente definida y solo queden por ahí 2 o 3 espacios, o creen que realmente pues por ahí el Vasco nos vaya a dar alguna sorpresa y lleve algún otro jugador que pues veo que todavía no tenemos como muy claro por ahí las opciones. Sí, de Néstor Araujo y de los centrales principalmente es que hay carencia, no hay banca. Por ahí al joven Gómez de Xolos también por eso se le está incluyendo en esa lista, pero los 24 que ya están fijos, creo que no los van a mover. Las controversias con la recuperación de Marcel Ruiz también eran otro de los probables, pero en sí, Jesús, quedan 2 lugares. Es muy difícil que entre 10 jugadores se le dé gusto a todos. Creo que Javier se va a inclinar en donde no haya banca, en donde no haya un suplente, y esos 2 lugares son los criterios que a mi juicio va a utilizar. Buen punto. Adelante con Alex y luego Roberto.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Agradezco la ponencia de los dos, muy buena. Eh, Más que nada quisiera hacer como una recomendación sobre un podcast que empecé a escuchar. Se llama Tal cual, la historia de los mundiales. Está dirigido por dos españoles y me ha servido mucho también como para encontrar la diferencia de cómo ven desde otro punto del mundo a México. Entonces, nosotros prácticamente pues tenemos un punto de vista que llega a ser similar, pero la forma en la que ellos han tratado, digo, ahorita voy en el Mundial de Estados Unidos 94 y pues hasta la fecha se refieren a México como prácticamente si fuera una selección de broma, ¿no? Entonces, pues no dejan de decir como los ratones verdes, el contexto en el que se desarrollan los jugadores, los escándalos que hay en cada una de las ediciones. Y digo, a lo que he escuchado anterior a España 82, pues España no tenía tampoco un rumbo muy distinto a lo que México tiene actualmente. Después evolucionó, tiene buenas generaciones y pues ahorita lo tenemos como una potencia. Entonces, pues yo nada más quería comentar también esa parte que a mí me ha funcionado también como escuchar otro punto de vista. Muy bien, ¿cómo se llama el podcast? La historia de los mundiales está en Spotify. Perfecto, lo vamos a escuchar. Sí, tienes razón. O sea, es importante comparar la mirada que desde fuera se tiene sobre el equipo mexicano. Aunque como diría Manuel, tal vez la opinión de los que hacen este podcast está basado mucho en la estadística de las dos primeras etapas, ¿no, Manuel? La de Arlequín y la etapa esta de transición, que es donde se suma el grueso de estadística, está en esas dos etapas, ¿no? Ya en los últimos 30 años no, esa estadística se ha corregido, pero no tanto. Sí, definitivo, esa opinión se quedó estacionada en la historia. Hay que ver las cosas desde una manera integral, década por década, y vamos, la fotografía completa. Después del 93, la historia de la selección mexicana cambia radicalmente porque ya lo mencionamos, todos estos logros que no son solo, por supuesto, de la selección a nivel absoluto, ¿no? Esa categoría absoluta, pero todo tiene que ver con un mismo producto. El producto se llama Selección Mexicana de Fútbol. Y la Selección Mexicana de Fútbol representa un país de 130 millones de habitantes. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Estamos conformados, muy bien lo explicó Enrique, por una gran cantidad de elementos que nos dicen cosas diferentes, pero que conforman parte de lo mismo. O sea, cada jugador de México tiene una condición distinta y aporta algo distinto. Lo que hay que hacer es fusionar la historia en una realidad que esté realmente acorde con nuestra capacidad actual. Cuando tengamos, repito, 24 jugadores de primera línea, podemos entonces aspirar a competir en una semifinal de la Copa del Mundo. Mientras eso no ocurra, mientras no se trabaje en fuerzas básicas como se trabajó algún tiempo con Atlas, con Pumas, incluso con Chivas, mientras no se hagan cosas, cambios de fondo importantes, no podemos aspirar a competir contra los grandes. Todavía no. Pero de qué ha cambiado ese retrato de la antigüedad en donde se quedaron periodistas extranjeros respecto a esa imagen de la selección, pues yo creo que sí la tienen que ajustar porque los tiempos han cambiado. ¿De acuerdo? Roberto, para cerrar, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para preguntarles a los ponentes, igual un especial saludo a Enrique Ballesteros, un estimado amigo, acerca de qué opinan de estos tres puntos para ver si es, más allá de esperanzas, realista pensar que México, verlo como en función de sus escenarios, posiblemente en cuartos de final o semifinales. El primero, las condiciones geográficas específicas de jugar aquí en la Ciudad de México y los rivales específicos creo que son un punto a favor de la primera fase. De acuerdo. Creo que eso cambia totalmente la perspectiva en cuanto a otros torneos en México. Lo segundo es el mapa del torneo, donde según está sembrado la segunda fase,
México enfrentaría a los menos favoritos de los más favoritos. O sea, en su cuadro estaría Brasil, Inglaterra, que dentro de los favoritos, o sea, no es una ruta como una ruta, están en la misma ruta Francia, Alemania, Holanda, y en otra están España, Colombia, Bélgica, y en otra están Argentina, Portugal. Entonces, yo creo que del lado de México, de la ruta de México, está uno de los semifinalistas sorpresa, que siempre hay sorpresas, que pueden ser Ecuador, Noruega o México incluso. Es lo que yo, si piensan que ese mapa de torneo nos ayuda, finalmente creo que Aguirre tiene una coincidencia con el mejor tipo de juego que hablaron del tipo físico que nos beneficiaba, y quiero saber si están de acuerdo, que nos lo presentó Menotti. El juego de resistencia y pressing del mexicano, que presiona todo el tiempo y que hace respirar fuego a sus rivales hacia el final del partido. Remontándonos a esa historia, que Enrique sabe muy bien de esta historia, así por ejemplo se tornó al Santos de Brasil con el equipo Necaxa, que los hacía correr, y en un estadio de Ciudad de 90% de altura los cansó, ¿no? En los últimos 10 minutos. Sí, y Aguirre tiene curiosamente como un tipo de juego que se acerca mucho a Oso, y aunado a la decisión que hace Enrique, nuestros mejores jugadores tienen características defensivas y de medio campo. Entonces, quiero saber si estos tres elementos, condiciones geográficas y los rivales específicos, mapa de torneo y el estilo de juego por los jugadores que tenemos, nos hace pensar que es realista, más allá de ilusiones, sí pensar que a lo mejor sí estamos pensando en un juego de cuartos de final entre México-Noruega, México-Brasil, y ahí pensar en un semifinales que no me gustaría Noruega porque creo que los rivales escandinavos se nos dificultan muchísimo al estilo de juego mexicano, pero bueno, quisiera saber qué opinan de esto. Muy buen análisis, Roberto. Pones unas buenas preguntas para cerrar. A ver, escuchamos, ¿qué opinan? Tiene razón, Roberto, lo que dice, esos 3 puntos. Los remarcó Manuel también de alguna manera. ¿Tú qué opinas, Manuel y Enrique Ballesteros? Enrique, te cedo la palabra porque he estado robando mucho el micrófono. No, no Adelante, te preocupes. Ahí tu sabiduría es la que importa. Yo luego me voy más por narrativas, pero sí, Roberto, un abrazo y gracias por estar presente en el seminario. Sí, siempre estos mapas, siempre estas formas en cómo se acomoda la competencia pueden beneficiar a los países, en este caso a los 3 países anfitriones. Lo que a mí me preocupa mucho es precisamente el ambiente interno, el que Javier Aguirre sí no vaya a ser el Santana del Tri y que tenga a la caballería lista y no la mande porque no la quiere mandar, porque sabe que ya se acabó lo que él tenía que hacer, porque a su compadre La Bomba lo trataron mal y él ya no va a seguir, porque Chucho Martínez no quiere a Rafa Márquez. Yo estoy preocupado por eso en la cuestión de las decisiones de Aguirre y en el juego. No sé si les dé tiempo a los muchachos con tan pocos días de integración de alcanzar un volumen de juego. Como ya bien lo planteó Manuel, el volumen de juego de los 24 o los 26 integrantes de una selección nacional debe de estar al 100. Y creo que en la primera ronda estarán alcanzando un 40% de integración. Se irá sumando, como pasó en Francia 98. También en la selección de La Puente habían dicho que iba a ser un fracaso absoluto. No había expectativas y bueno, sorprendieron al público mexicano con actuaciones muy dignas, muy echadas para adelante. Pero al final lo que elimina al equipo nacional de Francia 98, pues es el fondo. ¿Sí? Ese no tener el 100% del tanque lleno en todos los sentidos y no pudieron aplicar un volumen de juego que liquidara por completo a selecciones top, como lo es la selección de Alemania. Y en este caso, tener a Brasil enfrente, aunque sea el más deficiente de los brasiles, es complicado. Y los noruegos, pues tenemos que ver mucho precisamente con lo que sucedió con Alemania. Si no los liquidas físicamente, si no lo superas, si no tienes el balón, difícilmente podríamos llegar a una instancia semifinal. A la demás, sí. A la siguiente ronda, sí. Ahí lo que habíamos hablado, si se mitiga con los resultados la falta de trabajo del proyecto deportivo, del proyecto social de la selección mexicana, pues de nada va a servir la hazaña. De acuerdo. Me llamó la atención, Roberto, lo que comentaste respecto a Noruega. Hay que recordar que México ya se enfrentó a Noruega en Estados Unidos 94
teóricamente México era muy favorito en ese partido y perdimos 1-0. Y ahorita llega Noruega con la mejor selección de su historia. Haaland es una bestia, es un monstruo del área y puede hacerle daño a cualquier selección. Es una selección competitiva, dejó fuera a Italia, le ganó los dos partidos en la eliminatoria en su grupo a Italia. Claro, Italia ya es una caricatura de lo que fue, por lo menos en los últimos tiempos. Y por otro lado, tomando en consideración el bracket, cómo está el calendario, ciertamente México, si pasa en primer lugar de su grupo, que esa es la clave para que tenga un buen mundial, esa es la clave definitiva, porque entonces Está tendría el grabado, partido. Emanuel, te estamos Sí, grabando, está sí, grabado. claro que sí. En 16avos juega en el Azteca y en octavos también. Mira, El cuarto y el quinto partido serían en el Azteca. ok, ok. Contra el que sea, el quinto partido teóricamente es contra el primer lugar del grupo L, que teóricamente va a ser Inglaterra. Entonces, si al quinto partido se llega al Azteca contra Inglaterra, pues México si llega con una buena racha de partidos ganados, esto es, que gane sus tres primeros y empate uno, o que gane los cuatro, que es muy complicado, porque estaría rompiendo su récord histórico, estamos hablando de un nivel emocional muchísimo, muy por encima de lo que podría ocurrir si México llega así pues tambaleándose a ese quinto partido. Ahora, si México venciera a Inglaterra, llámenle como quieran, con un gol de penalti o como sea, jugaría en Miami teóricamente contra Brasil o contra Noruega. En Miami. Hay que tomar en consideración un dato que a lo mejor mucha gente sí conoce. México se ha enfrentado 5 veces a Brasil en Copa del Mundo. 5 veces. No ha metido un solo gol. No le ha metido un gol a Brasil en 5 enfrentamientos en Copa del Mundo. Perdimos 4-0 en Brasil 50, 5-0 en Suiza 54, luego se perdió 2-0 en Chile 62, luego se empató a 0 en Brasil 14 y se perdió en octavos de final 2-0 en Rusia 18. 5 partidos, 0 goles anotados. Difícilmente se podría superar la frontera de Brasil, evidentemente casi imposible. Sin embargo, vean las paradojas del fútbol, porque lo hemos estado hablando, las expectativas y todos los asuntos que ocurren en el fútbol. México es la selección que más finales le ha ganado a Brasil en los últimos 20 años, en diferentes categorías. Le ha ganado en Copa Oro 2 veces. Le ha ganado en Juegos Olímpicos, en Londres 2012. Buen Le ha punto. ganado, le ha ganado en Sub-17 en Perú en 2005, 3-0 categóricamente. En pocas palabras, México ha coleccionado una serie de triunfos contra el equipo más poderoso de la historia del fútbol, el pentacampeón del mundo, el que tiene una cultura futbolística que es prácticamente una religión, y México se ha impuesto. Todo puede pasar en el fútbol. Claro, el grave problema de México, insisto, es el cáncer número uno, la falta de gol. No tenemos gol y sin gol no le puedes ganar a nadie. Es correcto. Ojalá que San Quiñones nos haga justicia o alguien por ahí salga muy inspirado. Pues Aunque sí, la y que se estadística vayan, está en contra, ¿no? Aunque la estadística juega en contra. claro, que se vayan contagiando anímicamente. Sí, 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 que sea un efecto de espacio, del Azteca, de... Pues muchas gracias, Roberto, por tu comentario muy bueno. A todos, pues les damos las gracias, ya nos pasamos del tiempo. No sé si Enrique Rivera, alias el Tiburón, quiera decir algo ya para despedirnos de esta sesión 10 del seminario. Muchas gracias a los ponentes, a Manuel Alcántara y Enrique Ballesteros, muy interesantes. Eh, Me gusta también la analogía que hace Enrique Ballesteros de las cualidades que representan estos grupos de seleccionados nacionales. Me llama la atención y reitero acá hablando desde mi posición, que trato de descentralizar la discusión de cómo estamos viendo el Mundial desde Sonora, pues que están los sonorenses, hermosillenses César Montes y el de Navojoa, Johan Vázquez,
los tienes en la misma línea de cualidades. Y bueno, que acá tenemos una gran expectativa sobre ellos, que parece serán titulares indiscutibles, que ya desde el Tecatito Corona, que tuvo participación en el Mundial pasado, este bloque de futbolistas seleccionados nacionales sonorenses están también haciendo historia para el fútbol de México y de esta región. Pues nos veremos la siguiente semana, ¿no? Con un invitado muy especial, ya me decía Samuel. Sí, la próxima semana vamos a hablar justamente de cómo están viviendo el Mundial en Estados Unidos. Tendremos dos charlas sobre Miami, cómo se está viviendo el Mundial en Miami, y luego sobre el fútbol hispano, cómo se está moviendo la selección de Estados Unidos ahí con su componente hispano. Y bueno, pues vamos a presentar un libro justamente sobre ese tema, así que les agradecemos a todos. Fue la sesión número 10 de nuestro seminario. Nos vemos el próximo martes. A Manuel y Enrique Ballesteros, un abrazo, muchas gracias. Les enviaremos sus constancias por habernos dado estas excelsas ponencias. Están grabadas en unas semanas. Ya podremos comparar sus palabras, sus reflexiones con la realidad de los partidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Un De abrazo. nada a ustedes. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego, muchas gracias, saludos. Nos vemos, Isra. Gracias, Samuel, muy amable. Hasta luego. Cuídate, Manuel. Muy buena tu charla. Ahí estamos en contacto. Claro que Y sí. Hasta arriba, luego. y arriba el Atlante, chulo. Es correcto. El azul, campeón.